Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Hoy voy a ser un poco rápido para que podamos ir asimilando una serie de conceptos. Si tenéis cualquier duda, sí que os pediría que a lo mejor la escribamos al final de la clase para que no se nos vaya acumulando todo esto y lo tengamos un poco ordenado. Pero bueno, básicamente lo que vamos a aprender hoy un pequeño avance, es cómo ser periodista freelance, que cualquiera puede serlo, pero la segunda parte del título es "y no arruinarte a los 2 meses". Es decir, vamos a dar algunas claves que por lo menos a mí me han servido de cómo ser periodista freelance e intentar alargar un poco esa situación y adaptarnos a esta situación. Bien, si lo primero que os quiero lanzar es la pregunta de por qué decide hacerse uno periodista freelance. Muchas veces sí que se nos ha dicho que, bueno, seguramente la mayoría de los que empezáis a hacer periodista freelance lo hacéis casi por obligación, bien porque vuestra empresa os ha echado y solo os contrata un pequeño número de horas, bien porque la empresa os obliga a haceros autónomos, pero bueno, a mí me gustaría transmitiros que es un buen momento para hacerse freelance y que, como os voy a contar hoy, es un buen primer paso, este de la obligación, para empezar a trabajar con otros medios. ¿Por qué hacerse periodista freelance? Os lo pongo en la primera diapositiva. Si veis el titular de la información.com, unos 10.850 periodistas han perdido su trabajo desde el inicio de la crisis. Es decir, si sois periodistas todos o estudiantes de periodismo o lo que sea, prácticamente todos sabéis que el periodismo en el modelo económico no está en su mejor momento, ni muchísimo menos, y que desde luego a día de hoy, por lo menos en España, prácticamente ningún medio de comunicación hace contratos indefinidos. Esto del contrato indefinido es ficción pasada, que a día de hoy, por desgracia, ya no está. Sí es cierto que pese a la crisis del periodismo, o a la crisis económica del modelo económico del periodismo, sí es cierto que hay un perfil de periodista que está teniendo, pues no sé si decir un poco más de éxito, pero desde luego bastantes más posibilidades de trabajo, y ese es el periodista freelance. El periodista que aprovecha la situación para hacerse autónomo y trabajar de manera aislada y en pequeñas dosis para varios medios de comunicación. Entonces, bueno, ya habéis visto que, teniendo en cuenta los titulares y la situación tan desgraciada que hay ahora mismo en el modelo económico del periodismo, no parece mala opción hacerse periodista freelance. Bien, para hacerse freelance, lo primero que tenemos que hacer es una fase previa, que yo llamo observación, en la que nos vamos a fijar en 3 cosas. Una es qué periodistas trabajan como freelance, qué medios contratan a freelance y qué estructura tienen estos medios. En cuanto a los periodistas que trabajan como freelance, este seguramente sea el consejo más estúpido que os pueda dar, pero al que a mí más me ha servido. Seguramente no lo habéis planteado, pero yo, por ejemplo, cuando empecé como freelance, cuando empecé a colaborar con un medio, pero no me daba para vivir con ese sueldo y empecé a plantearme en qué otros sitios podía trabajar, pues uno de los mayores problemas que tuve era ¿quién carajo acepta colaboraciones externas? Es decir, ¿qué tipos de medios sí contratan colaboraciones externas y cuáles no? Parece una chorrada, pero seguramente sea la primera pregunta a la que tenéis que dar respuesta, y no va a ser nada fácil saber qué tipo de medios de comunicación aceptan colaboraciones externas y cuáles tiran solo de su plantilla. Para esto os doy un consejo que, como os digo, puede ser muy idiota y que a lo mejor ya lo habéis planteado, pero que a mí me ha servido mucho y que a la gente que se lo comento no había caído en eso y les sirve de mucho. Y es que, bueno, hace a lo mejor 10 años era mucho más difícil saber este tipo de informaciones, acceder a ellas, pero a día de hoy tened en cuenta que tenemos herramientas como Twitter o LinkedIn que nos permiten conocer a periodistas freelance. De modo que una de las primeras cosas que podéis hacer para testear qué medios de comunicación recurren a ese tipo de profesionales es algo tan sencillo como en Twitter o en LinkedIn. Sobre todo en LinkedIn podéis buscar periodistas freelance, que lo tengan puesto así, periodista freelance, redactor freelance, y simplemente ver en qué medios trabajan. Esto, como os digo, quizá lo habéis pensado ya y resulta que el idiota soy yo, pero os puedo asegurar que a mí en su momento me sirvió de mucha ayuda. Así podéis ver, bueno, es la primera pista que vais a tener, ¿no? Veis a un periodista freelance, veis en su LinkedIn o en su Twitter en qué medios trabaja y, ojo, primera pista, ahí ya sabéis qué medios sí que aceptan a este tipo de profesionales. En cuanto a la estructura de estos medios, digamos que casi todos los medios tienen 2 tipos de estructuras, ¿no? Uno es la vertical y otro es la horizontal. Con la horizontal nos referimos a medios
por lo general generalistas, que cubren casi todo tipo de temáticas y que son medianamente grandes. Los típicos que podéis conocer son El País, El Mundo, ABC, este tipo de medios de comunicación. Lo malo que tienen estos medios de comunicación es que no crean, por ejemplo, secciones nuevas. Suele ser algo medianamente limitado. Se suele hacer, ojo, pero con una menor regularidad. Estos tipos de medios tienen un crecimiento que llamaríamos horizontal. Entonces, con ellos a lo que podéis optar es a contenidos que ellos ya están cubriendo, ya sean economía, política, tecnología o lo que sea, que vosotros también aportéis algo ahí. Es decir, que una vez que habéis entrado en contacto con el medio de comunicación, les digáis, en esta sección que tienes o en estos contenidos que aportas, yo puedo aportar esto. Yo te puedo ofrecer este tipo de contenidos porque esta subsección no la tenéis. A lo mejor habláis de tecnología pero no de crowdfunding, por poneros un ejemplo, o habláis de economía pero no de cooperativas, por ejemplo. Yo os puedo ofrecer un contenido similar a este. Si nos vamos a un medio que crezca de forma vertical, nos encontramos, y además esta es una figura que antes no existía tanto, pero que ahora sí que existe mucho, sobre todo en España. Hace 10 años, hace 20 años, para crear un medio de comunicación tenías que tener muchísimos millones de euros, porque básicamente todos los medios nacían con todas las secciones habidas y por haber. Nacional, política, economía, sociedad, sanidad, cultura, deportes, tecnología, horóscopo, corazón, todo, ¿vale? Todos los medios nacían con todo ese tipo de secciones. ¿Qué estamos viendo ahora? Que hay muchos medios de comunicación, sobre todo digitales, que crecen digamos que emplean la metodología Lean Startup, que es ir creciendo poquito a poquito, ¿vale? Empiezan con una o dos secciones y van creciendo poquito a poquito. Uno de los mejores ejemplos que se me viene ahora mismo a la cabeza es el de eldiario.es, si lo conocéis. Eldiario.es es un periódico que empezó con dos secciones, que de hecho lo estructuraba en política y economía. No había más secciones que esas. Con el paso del tiempo, eldiario.es ha ido creando sección de tecnología y sección de cultura. Además, los resultados económicos, como ellos los cuentan, van bastante bien. En cuanto a audiencia, también van bastante bien. Es más que esperable que este tipo de medios, como el diario.es, vaya creando nuevas secciones, con lo cual eso es una oportunidad muy buena para periodistas freelance. Otro medio que también os puedo hablar de él, además yo trabajo ahí, que es el Confidencial.com. El Confidencial.com tiene ya más de 10 años de vida, no es un medio reciente, pero sí que es cierto que también ha adoptado ese modelo de crecimiento vertical. El Confidencial.com empezó siendo un confidencial, con todo lo bueno y sobre todo lo malo que eso conlleva, pero poco a poco ha ido creando más secciones. Empezó siendo un confidencial, pasó a un periódico económico, luego fue hacia más contenidos políticos, ha ido creciendo. Yo, por ejemplo, cuando entré en 2010, o finales de 2010, empecé a colaborar con el Confidencial, fue porque habían creado una sección nueva, que era emprendedores. Desde que yo estoy ahí, no solo se creó emprendedores, sino que además se creó una sección más grande de tecnología, con lo que fueron entrando nuevos profesionales. Han creado una sección que se llama Glamouratis, Vanitatis, que es sobre moda, sobre prensa rosa y demás, también ha ido creciendo. Han creado sección de cultura. El Confidencial es un medio que con cierta regularidad va creando secciones nuevas. Entonces, en esta primera fase de observación, os tenéis que fijar sobre todo en eso. Contratan a este tipo de profesionales freelance y sobre todo qué tipo de contenidos les pueden ofrecer. Antes de entrar a un medio siempre tenéis que examinar muy bien, primero, si ese medio tiene un crecimiento horizontal o vertical. Os puedo asegurar que no es nada fácil, o sea, no es nada difícil de determinar, es muy sencillo, basta con que os fijéis en las secciones y en quién colabora y demás, y de este modo sabréis un poco mejor cómo entrarles y sobre todo qué tipo de contenidos ofrecerles. Vamos a pasar a una parte que quizás es la más jodida, hablando claro, que es la estructura del modelo de negocio que tiene que tener un periodista freelance. En esta estructura yo siempre digo que hay, seguramente algunos conozcáis más, yo siempre me ciño a dos tipos de estructura del modelo de negocio. Uno es lo que yo llamo zona de confort, que es un poco eufemístico porque podríamos debatir sobre qué es zona de confort para un periodista freelance que como tal es autónomo, y sus zonas de confort suelen ser muy, muy reducidas, y otro que son las colaboraciones aisladas. Con la zona de confort me refiero a, seguro que a muchos os puede pasar esto, si no os ha pasado ya. Algunos a lo mejor os habéis planteado ser periodistas autónomos, no porque queráis, sino porque os han obligado, básicamente, ¿vale? Bien porque estabais en un trabajo
y han dicho que reducían plantilla y que lo que os quedabais teníais que estar facturando como autónomos, o bien porque habéis encontrado una colaboración pequeña, pero evidentemente el medio os pide que seáis autónomos. ¿Qué pasa? Que si este sueldo que tenéis con esta empresa es medianamente fijo y es medianamente alto, que sé yo, que cubra del 50% de vuestras necesidades para arriba, podéis optar por este modelo de negocio que